activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar y con sabor marinero. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. Activa Radio RG. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a este nuevo programa de A Bordo de la Victoria. Ya sabéis que antes de dar paso a nuestro capitán Andrés Sánchez Caballero, os recuerdo el teléfono del WhatsApp, el número de teléfono del WhatsApp del programa, el de activaradio.org, que es el 607-981-607. Repito, el 607-981-607, que podéis ver el programa en directo a través de la página de Facebook de A Bordo de la Victoria y también en la página de Facebook de activaradio.org. Pues por mí nada más. Andrés, mi capitán, ¿qué tal ha ido esa Semana Santa y a dónde nos llevas hoy? Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues bueno, la Semana Santa nada, tranquilita. Hemos tenido buen tiempo, ahora se ha estropeado aquí un poco en el Mar Menor, pero bien. Bueno, pues nada, hoy buenas tardes a todos y bienvenidos, nautas, a Bordo de la Victoria. Desde este portal hoy iniciamos una nueva singladura por internet para todos los amantes del mar, de la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y de estos grandes descubridores y marinos. A Bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde y os lo podéis descargar vía podcast o internet. Pues hoy, 7 de abril, vamos a conocer a uno de estas grandes figuras, de los grandes olvidados y, por tanto, bastante desconocido. Sin embargo, pues nuestro protagonista, como algunos de los que hemos tocado algunas semanas atrás, fue una de las piezas claves del éxito que tuvo la conquista y colonización de América, sobre todo en los primeros 25 años de la misma, ¿no? Hoy vamos a hablar de Juan Pedro Díaz de Solís, un navegante y explorador que no conocemos su lugar de nacimiento, no sabemos si era castellano o portugués, porque no está confirmada su parte de nacimiento. Pero como otros portugueses, pues en la corona de Castilla y bueno, pues no es suficiente para poderlo mencionar y ampliar su vida y que nos lo amplíe nuestro tertuliano. Está considerado como el primer europeo en llegar al Río de la Plata. Y bueno, pues para conocer la figura de Juan Pedro Díaz de Solís, contamos con la inestimable colaboración de Manuel Sieria Valpuesta, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto, ha dedicado casi toda su vida profesional al marketing, tanto con fabricantes como con distribuidores. Ha sido director de marketing de Carrefour España y de comunicación en Carrefour Europa. Es fundador de la consultora MSC, ha sido profesor de marketing internacional y de estudios de mercado, ha publicado 2 libros, Marcas de la distribución y Marketing Retail, pero su verdadera vocación es la marina. Es oficial de complemento de la Armada y capitán de yate, miembro de las juntas directivas de las milicias navales universitarias y de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate. Es además consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval del Cuartel General de la Armada y conferenciante de Historia Naval.
un magnífico erudito y que nos sentimos muy orgullosos de contar con él. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés y Cortulianos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues también contamos como siempre, con la magnífica voz de Enrique Fuster, que nos va a relatar pues, una breve historia, una memoria de este hombre, de este navegante, y luego pues seguramente Manuel nos podrá adelantar, ampliar muchos más datos que él conoce. Pues nada más, no vamos a tardar más. Enrique, buenas tardes. Cuando quieras nos pones un poco al día de este personaje, Juan Pedro Díaz de Solís. Adelante cuando quieras. Pues se cree que Juan Pedro Díaz de Solís nació en Lebrija hacia 1470, aunque se discute si fue sevillano o de origen portugués. Sí es sabido que murió en el Río de la Plata en 1516. Ingresó muy joven en la Marina portuguesa y hasta 1505 estuvo al servicio del rey de Portugal como cartógrafo de la Casa da India. Desde su juventud realizó viajes a las Indias como piloto. En España se alistó en naves corsarias francesas con las que surcó el mar Caribe y desembarcó en Yucatán entre 1506 y 1507. En 1508, junto a Américo Vespucio, Juan de la Cosa y Vicente Yáñez Pinzón participó en la Junta de Burgos, en la que se decidió el envío de una expedición en busca de canal o paso a través del istmo centroamericano hacia las islas de la Especiería. Se acordó crear el cargo de piloto mayor de la Casa de la Contratación y otorgárselo a Vespucio y organizar una nueva armada para encontrar el paso a la Especiería, que habría de capitanear el siempre fiel Vicente Yáñez Pinzón en compañía de Juan Díaz de Solís. Se dispuso que la armadilla estuviera compuesta solo por 2 naves, una carabela y una nao, pues probablemente no hubiese más navíos disponibles, y se pensaba que el viaje desde Cuba no era muy largo. En todo caso, Pinzón se sintió cómodo con este número, ya que había hecho varios viajes a los mares del Nuevo Mundo y tenía experiencia sobre el tipo y el número de navíos que era conveniente llevar. El costo de esta expedición ascendió a casi 2 millones de maravedís y los navíos fueron el San Benito, que capitaneaba Vicente Yáñez, y la nao La Magdalena, que dirigía Díaz de Solís. Todos los elementos precisos para una navegación ultramarina estaban dispuestos para salir en mayo de 1508. La expedición fue un fracaso, como lo fue la del cuarto viaje de Colón, al no conseguir el paso hacia la Especiería. Ya de regreso tocaron en la isla de la Española, en Santo Domingo, donde el gobernador, Fray Nicolás de Obando, registró la armadilla y les quitó unos indios que declaraban que habían tomado como lenguas. Unas jornadas más tarde, Solís y Pinzón zarpaban rumbo a España, donde arribaron el 29 de agosto de 1509, según reza en la nómina de Vicente Yáñez, a quien se le paga su servicio a la corte hasta dicha fecha. El resultado de la expedición fue considerado en la corte un fracaso y se les abrió a ambos capitulantes, Solís y Pinzón, un proceso para determinar si habían cumplido con la capitulación. En un primer momento sufrieron prisión, pero tras el envío de unos guanines por Ledesma a Valladolid, donde estaba el rey, se resolvió favorablemente el pleito y Fernando el Católico ordenó a la Casa de la Contratación que empleara a Pinzón, mientras Ledesma fue nombrado piloto de la casa y se concedió a Solís una indemnización por los perjuicios causados durante la duración del pleito. Al parecer, todo se aclaró favorablemente, cediendo a ambas partes y premiando al fin a los descubridores. En 1512, Díaz de Solís fue rehabilitado y sucedió a Vespucio como piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. El rey le encomendó entonces un nuevo viaje en busca de un paso hacia el Océano Pacífico. Hay constancia de su vecindad en la villa onubense de Lepe en 1508 durante la celebración de la Junta de Navegantes y nuevamente en 1512 tras su nombramiento como piloto mayor.
Allí se casó con Ana de Torres, también natural de Lepe, en la parroquia de Santo Domingo, y tuvo un hijo llamado Diego, que fue bautizado en la misma villa el 7 de marzo de 1513. El hermano de Ana, Francisco de Torres, embarcó con Juan Díaz en su expedición al Río de la Plata. El 14 de noviembre de 1514, Díaz de Solís capituló con el rey Fernando para que fuera con 3 navíos a espaldas de la tierra, donde ahora está Pedro Arias, mi capitán general gobernador de Castilla del Oro, y de allí adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla del Oro 1700 leguas, o más si pudiereis, contando desde la raya o demarcación que va por la punta de la dicha Castilla del Oro adelante, de lo que no se ha descubierto hasta ahora, sin tocar en tierra de Portugal, debiendo salir en septiembre de 1515. Hacer el viaje en secreto como que no es de mandato real, y al llegar a espaldas de Castilla del Oro, enviar un mensajero con cartas para hacer saber al rey lo que descubriese y carta de la costa, y lo mismo a Pedrarias. Y si haya camino o abertura de Castilla del Oro a Cuba, avise esto inmediatamente. La expedición, dotada con 4.000 ducados, fue preparada en secreto en Lepe y estaba compuesta por 3 pequeñas carabelas y 70 marineros. El monopolio del comercio con Oriente estaba en manos de la corona portuguesa, que temía perderlo en favor de los españoles, y por este motivo desarrollaba una potente tarea de espionaje en todos los puertos que su rival pudiera utilizar para enviar expediciones. Descubierta la proximidad de la partida de Díaz de Solís, los portugueses intentaron, sin éxito, sabotear los 3 barcos y no pudieron impedir la partida del explorador desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 8 de octubre de 1515. Juan Díaz emprendió su último viaje en busca del pasaje transoceánico. En caso de encontrarlo, planeaba atravesar el Pacífico hasta alcanzar el extremo oriente. Una vez en las costas del Brasil, Díaz de Solís navegó lentamente hacia el sur, siempre a la vista de tierra, descubriendo la bahía de Bapitonga, noreste del actual estado de Santa Catarina, donde encontró un puerto al que llamó de San Francisco. Pasó por la isla de Santa Catarina, prosiguió explorando las actuales costas riogradense y uruguaya, alcanzando Punta del Este el 20 de enero de 1516. Allí tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España, llamando al lugar Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Así ingresó en el Río de la Plata, una enorme extensión de agua dulce que configura el estuario de los ríos Paraná y Uruguay. Confundiéndolo con un brazo de mar de salinidad inexplicablemente baja, Díaz de Solís lo bautizó precisamente como Mar Dulce y pudo penetrar en él gracias al escaso calado de sus 3 carabelas. Díaz de Solís se adentró en el estuario con una carabela e hizo escala en la isla Martín García, a la que bautizó así porque allí tuvo que sepultar al despensero de ese nombre, fallecido a bordo de la carabela. Varios indígenas en la costa oriental, Díaz de Solís desembarcó con algunos de sus tripulantes, entre ellos Pedro de Alarcón y Francisco Marquina, en un paraje entre Martín Chico y la actual Punta Gorda, o en alguna isla situada frente a esa costa coloniense. Solís y los suyos fueron atacados y muertos por un grupo de indígenas que algunos autores identificaron como charrúas debido a la ubicación geográfica y a la reconocida ferocidad de esa etnia. El resto de los marinos, que observaban impotentes desde la borda de sus embarcaciones, fondeadas a tiro de piedra de la costa, informaron más tarde que los cuerpos habían sido asados y devorados por los indígenas. Esta versión no comprobada de un acto de antropofagia ha sido puesta muy en duda por los historiadores y prevalece la idea de que fue una excusa esgrimida por parte de los marineros por haber huido sin rescatar a los atacados. En todo caso, la etnia geográficamente más o menos próxima a la zona y que se sabe que practicaba antropofagia
era la de los guaraníes, aunque siempre en rituales y ceremonias muy puntuales, y no en ataques abiertos y salvajes como el descrito por los navegantes. Los supervivientes, confundidos al haber perdido a su líder y tomando el mando Francisco de Torres, cuñado de Solís, regresaron inmediatamente al Cabo de San Agustín, en donde recogieron palo de Brasil y retornaron a España, arribando el 4 de septiembre de 1516. Desde entonces, el estuario del Río de la Plata fue conocido en España como Río de Solís. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, Manuel, vemos como siempre otro personaje de estos de vida azarosa, y de muerte no muy clara, pero aparentemente no muy buena. Oye, lo primero que te quiero preguntar es un poco esta diferencia de criterio con el lugar de nacimiento. Si he leído en algún lado que si era seguro que tendría algún pariente asturiano o cántabro, pero no se puede precisar un poco el sitio de nacimiento, ¿no? Bueno, lo que ocurre con Juan Pedro Díaz de Solís es algo habitual en estos navegantes de los siglos XV y XVI, que solo entran realmente en la historia cuando los cogen los cronistas, y eso normalmente ocurre ya cuando han intervenido alguna de las grandes gestas. Ocurre también con discusiones sobre el canon, y no dijeros el caso de Saavedra, ¿no? Saavedra, ese gran navegante del Pacífico, todo lo más que se sabe es que nació en España, pero ni el año, ni siquiera podríamos decir el lugar, ¿no?, cercano. Esto no es nada extraño, porque nacieron normalmente, eran personas de origen humilde, muchos de ellos, y nadie se hacía cargo de seguirles desde su partida de nacimiento. Pero bueno, pues se va a dar por bueno, como nos han anunciado, que pudo haber nacido en el año 1470, en torno al año 1470. Vamos a tomarle como punto de referencia. Respecto del lugar de nacimiento, realmente se pelean dos localidades por él. Uno de ellos podría ser Solís, el pueblo de San Pedro de Solís, que está en el Alentejo portugués. Lo que aducen los portugueses es que, llamándose de Solís, pues podía proceder de Solís, de esta población del Alentejo. Es una razón. La otra es que es verdad que los primeros datos que se tienen de él, y que son escasos, está trabajando para el rey de Portugal, para Manuel I, incluso que trabajó en la zona de Sagres, lo que se llamó la Casa de Indias de Sagres. Y trabajó probablemente como cartógrafo, que es lo normal que se hacía en esta institución. Respecto de sus viajes antes del año 1508 es más discutible, sobre todo su presencia en el Caribe, naves corsarias, etc. Eso está más dentro del campo de la leyenda. Lo que hay certeza absoluta es que en el año 1508 es convocado a la corte para asistir a la famosa Junta de Burgos en marzo de este año, convocada por el rey Fernando el Católico. Y si le convoca junto con otros tres grandes navegantes, como era el caso de Vespucho, de Juan de la Cosa y de Pinzón, es porque tenía ya una experiencia náutica. La Junta de Burgos no solamente reunía cartógrafos, como se puede pensar, no, realmente es más importante los navegantes, porque luego veremos como uno de los objetivos precisamente era la organización de expediciones. Entonces, sí lo situamos en el año 1508, y aquí hay otro punto en el que podríamos decir de discusión sobre su punto de nacimiento, y es la postura de que los cronistas de la época, y en concreto Francisco López de Gómara, este cordobés, dice que había nacido en Lebrija. Es decir, en Lebrija, en la provincia de Sevilla. De esta opción, vamos a decir, de la opción española de Lebrija, no solamente está en la opinión de Francisco López de Gómara, sino también de otro cronista importante, que es Fernández de Oviedo. Estos dos aducen su nacimiento en Lebrija. Sin embargo, un historiador muy importante, y que en mi opinión es el que mejor ha trabajado la figura biográfica de Díaz de Solís, que es el chileno Toribio de Medina, se apoya más en las tesis portuguesas de que pudiese haber nacido en el Alentejo. Ahí está esa discusión abierta. Otra de las razones que lo situaríamos el nacimiento en España es que
no estos dos cronistas que hemos mencionado antes, pero también, por ejemplo, Antonio de Herrera y Tordesillas habla de sus orígenes asturianos, y hay otras de sus ancestros cántabros. Es decir, de aquí tenemos ya una ecuación un poco complicada. Podía ser portugués, podía ser español, podía haber nacido en la población de São Pedro de Solís en Portugal, podía haber nacido en Lebrija, en la provincia de Sevilla, podían tener ya aceptado la tesis española sus ancestros procedentes de Cantabria o procedentes de Asturias. El hecho es que los historiadores dividen sus opiniones entre estos elementos, los cronistas de Indias de la época también. Nosotros vamos a partir de que lo que nos importa ahora sobre la figura de Juan Pedro de Solís, Díaz de Solís, es que fue un cartógrafo y navegante al servicio de la corona de Castilla. Es decir, fue un navegante al servicio de los intereses de España, y lo sirvió además lealmente. Es decir, no es tanto la postura que podíamos hablar de Juan de Caboto, que sirvió a los intereses de España y también del rey de Inglaterra, pero en el caso de Juan Pedro Díaz de Solís, desde que le conocemos por sus andanzas dentro de España, estuvo siempre al servicio de la corona española. Por tanto, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en más discusiones sobre cuál fue el lugar de nacimiento, porque en ninguno de los casos existe una partida que lo certifique. Lo que también sabemos es, lo hemos oído antes, es que él se afincó, y también lo sabemos a partir del año 1508, estaba afincado en Lepe. El Lepe es su punto de procedencia, es decir, cuando se le convoca viene Lepe porque se había casado, ya se había casado en la ciudad de Lepe con Ana de Torres y había tenido un hijo. Es decir, estaba perfectamente afincado en España, tenía esta fama de cartógrafo, tenía ya experiencia como navegante, y ya el segundo paso, lo podemos decir, y donde le tenemos totalmente situado, es a partir de marzo del año 1508 en Burgos. No, lo que me gusta de ver es que ya en esa época la península ibérica era una zona de las más internacionales, y que los reyes en ese sentido eran inteligentes de intentar contar con los mejores de la época, viniesen donde viniesen, ¿no? Siempre tenemos eso, yo con el amigo Vallespín, que dice, bueno, pues es que Portugal estaba en la península y era otro reino, pues como el de Aragón, como el de Castilla, y bueno, pues las poblaciones se cruzaban. Bueno, en una época así con la especiaría de estos primeros años se había más rivalidad con Portugal y seguramente secretos por cómo llegar a los sitios, pero bueno, sí es verdad que las figuras importantes, bueno, en esto que recuerdas tú de la Junta de Burgos, bueno, un italiano, dos claramente andaluces, y este hombre que siendo portugués o siendo castellano, pues también estuvo convocado, lo cual dice mucho de los reyes de intentar contar con los mejores de la época, ¿no? Bueno, pues ya una vez que efectivamente nos da un poco igual saber de dónde era, lo que sí nos interesa es que fue un hombre que sirvió a la corona, como dices tú, lealmente de Castilla, y que lo que yo comentaba en el principio del programa, que bueno, pues que es un hombre que, no siendo conocido para el gran público, pues bueno, tuvo su importancia. También pues con un hombre que ya hablamos de él, con Vicente Yáñez Pinzón, y esto es lo que quería era un poco que nos adentraras en este primer viaje con Vicente Yáñez Pinzón, y parece que luego tuvieron un enfrentamiento, porque como otros muchos que siempre hago el mismo comentario de los 19 o 20 programas que llevamos, no se libró tampoco de la cárcel. Bueno, me sorprende porque digo, joder, en esta época, bueno, matarte te podía matar en cualquier esquina, pero no se libraba a nadie por una cosa o por otra de pasar una temporadita entre rejas. Amplíanos un poco estos preparativos y esta primera expedición con Vicente Yáñez Pinzón. Sí, Andrés, vamos a ello, pero me vas a permitir que haga unas pequeñas puntualizaciones previas a este viaje, porque este viaje, ¿de dónde procede? Bien, vamos a situarnos en marzo del año 1508 en Burgos. Lo ha convocado el rey Fernando el Católico, que en ese momento era regente de Castilla. Es decir, la reina Isabel de Castilla había fallecido en el año 1504 y la Casa de Contratación de Sevilla se había fundado en el año 1503. Estamos hablando del año 1508. Es decir, Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, es en este momento también regente de Castilla. Bien, él ha convocado a estos navegantes
en Burgos, y en esta junta se han fijado 3 objetivos fundamentales. Primero, el problema de las colonizaciones, es decir, en los primeros años desde el descubrimiento de América en el año 92, y estamos hablando ya hace 16 años, habían sido viajes de expedición. Ahora se trataba más de cerrar las colonizaciones, es decir, de los asentamientos económicos de los castellanos, los españoles, si queremos, en América. Y para esto necesitaba crear una estructura administrativa controlada por los gobernadores. Así que en la primera de los objetivos de la Junta de Burgos fue la fijación de los gobernadores de Castilla del Oro, de Andalucía la Nueva, etc. También en esta Junta de Burgos se crea el cargo de piloto mayor. De piloto mayor, que va a ser un cargo importante dentro de la Casa de Contratación de Sevilla, que en aquel momento estaba bajo la responsabilidad del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Y el tercer objetivo, si lo podemos centrar para que nos entendamos, importante, era buscar el paso de la especiería. La especiería no tenía otro objetivo que llenar las arcas reales. Es decir, lo que se buscaba con la llegada de las especierías es buscar fuentes de financiación para la corona, engrosar las arcas reales, en una palabra. Y el descubrimiento de América había supuesto una barrera para este logro. Las especies eran el producto más apreciado que había en Europa y que en aquel momento solo llegaba por vía marítima al estar, vamos a llamarlo, cortadas las vías terrestres desde que el Imperio Bizantino había caído bajo el poder otomano. A partir de que se tienen que crear estas rutas marítimas, tenemos la ruta de Portugal, que la tenía muy protegida, los tratados de Alcasovas y de Tordesillas, y luego está esta ruta, la ruta hacia el oeste, que la buscaron los españoles, sobre todo a través del descubrimiento de los viajes de Colón. Bien, por lo tanto, ya situamos que uno de los objetivos con los que nos encontramos en la Junta de Burgos es buscar el paso hacia la especiería. Y para eso se toma la decisión en este mismo año, en 1508, de organizar una expedición con 2 naves hacia América para buscar este paso, en una expedición que estará al cargo de Juan Díaz de Solís y de Vicente Yáñez. Van con 2 naves, llegan allí, y allí, una vez que se llega a América, aquí también hay un punto de discusión, de debate entre los historiadores. Una vez que se llega a la zona, podríamos decir, del norte del Caribe, hay un historiador, que es el caso de Antonio de Herrera, que dice que el viaje lo sitúa hacia el sur, hacia las costas brasileñas. Pero casi todos los historiadores no dan bien por buena esta teoría, sino más la del piloto de esta expedición, que es Pedro de Ledesma. Y según los textos de Pedro de Ledesma, como sabemos que todas estas expediciones estaban controladas por la Casa de Contratación de Sevilla, tanto para organizar la expedición como para recibir los datos del resultado de esta expedición a su llegada, según Pedro de Ledesma, este viaje de esta expedición se desarrolla en lo que podríamos denominar el Golfo de México. Incluso se habla de si se llegaron hasta Yucatán o no, no sobrepasaron la península de Yucatán. Se ha dicho anteriormente, esta expedición es un fracaso, como ocurrió con el cuarto viaje de Colón, que es el viaje, vamos a llamarle continental, para que nos entendamos, en el que no se consigue encontrar el posible paso que podía ser a la altura de Centroamérica. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de la carta de Juan de la Cosa, que pinta en el año 1500, y en esta carta del año 1500, lo que es hoy Centroamérica, Juan de la Cosa coloca una imagen de Cristóbal, de San Cristóbal. Es decir, muchos han pensado de que lo que intentaba era tapar el posible hueco que podría haber allí hacia un paso hacia el oeste. Bien, la expedición es un fracaso, se llevan mal entre ellos, eso está constatado sobre todo a través después de su salida de la Española, donde habían contactado con Obando, y cuando llegan a España están los dos a la gresca, por decirlo de una forma sencilla. ¿Qué ocurre con este enfrentamiento que hay al llegar a España, Sevilla? Que el rey empieza a dudar si hay un enfrentamiento entre sus 2 capitanes en 2 naves, no era una flota muy pequeña. Si manda 2 naves, cada una con un capitán, y están enfrentados entre ellos, ¿qué ha pasado? ¿Se han realmente cubierto las expectativas? ¿Se han cumplido los objetivos que se fijaron en las capitulaciones? Esa fue la gran duda.
¿Y qué hace ante una duda ante esa? Tocar los temas de los dineros reales, por decirlo de alguna manera, un tema muy serio. Y efectivamente ambos son encarcelados. Y esta encarcelación, aunque luego serán exonerados de ningún delito, trae dos consecuencias importantes. Primero, en el caso de Vicente Yáñez Pinzón, que es un grandísimo marino, que es una de las personas claves del descubrimiento, que es el hombre que interviene en la búsqueda de las naves, en la vía de Palos, en las tripulaciones, que interviene en la financiación del proyecto. Está hablando de Vicente Yáñez Pinzón, es un hombre capital. Y resulta que después de todo esto le meten en la cárcel. Habría que entender que la decisión de Vicente Yáñez Pinzón de no volver a navegar después de este pleito que tuvo con la corona en el año 1509, de no volver a navegar, de recluirse en Sevilla, de no volver a tener noticias suyas y de morir al cabo de unos años, pudo ser una consecuencia moral que le causó este enfrentamiento, primero con Díaz de Solís y en segundo lugar con la propia corona. O sea que tuvo consecuencias también en Vicente Yáñez Pinzón el efecto de este fracaso. Pero también con Díaz de Solís, porque Díaz de Solís, aunque es exonerado, tiene también sus problemas con el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que se ocupaba de la Casa de Contratación de Sevilla. Incluso hay algunos escritos que hablan de que la Casa de Contratación perdió la confianza. Es decir, se puede mandar a un capitán que acaba enfrentado con... que normalmente, como también ocurrió posteriormente, lo vamos a ver en la expedición de Magallanes y con Juan de Cartagena, es un tema muy complicado el hecho de que haya al mando de una flota, de una flotilla, de un barco, dos personas a la vez. Una vez que se llega al mar, hay un capitán y no hay más. Cuando hay dos que discuten el poder en el mar, el tema es complicado, como ocurrió en este caso de que iban, vamos a decir, en paridad de condiciones. Y esta falta de confianza en la Casa de Contratación en Juan Díaz de Solís va a tener un reflejo en el que prácticamente prescinden de él hasta que el rey lo rehabilita en el año 1512, es en el año en el que muere Américo Vespuccio, que había sido nombrado precisamente en el año 1508 el primer piloto de la Casa de Contratación de Sevilla. A su muerte, el rey nombrará a Juan Pedro Díaz de Solís en su sustitución como nuevo piloto mayor. Quiere decir que, de alguna manera, la figura de Juan Díaz de Solís es rehabilitada tras su nombramiento por el rey Fernando el Católico como nuevo piloto mayor de la Casa de Contratación. Y te iba a decir que lo que me sorprende, perdón que te interrumpa, lo que me sorprende, viendo cronológicamente, dice, bueno, el primer viaje de Colón, 1492, el primer mapa de Juan de la Cosa, 1500, en 1508 estos, bueno, estamos hablando de un espacio de 16, 17 años, no llega a 20 años, la capacidad de hombres, de empresas, de ir hasta allí, los que sabemos lo que es el mar y viendo estos cascarones en los que bajaban, qué osadía y en qué poco tiempo, bueno, pues consiguieron por lo menos llegar a la Española, a esas aguas de las Antillas, luego al Golfo de México, y ahora que veremos, pues que consigue bajar por la costa americana y llegar hasta el Río de la Plata, ¿no? Pero en qué pocos años la capacidad que tenían, pues, de armar estos barcos y de irse para allí, ¿no? Es impresionante porque además Sevilla se convirtió en un punto de captación de todos los aventureros europeos, se dirigían a Sevilla. Sevilla en aquel momento era el centro del mundo, por decirlo de alguna manera. Era como la fiebre del oro para California, pudo ser en su momento la ruta de la seda, en su momento. Ahora mismo en Europa, que venía de una época de la Baja Edad Media, que lo había pasado con guerras de religión, problemas de pestes, índices unos índices de vida muy bajos, etc. En este momento se les abría un horizonte nuevo. Es decir, claro, es que vivimos de una Europa, en España, inmersa durante siglos en la Reconquista. Portugal también había tenido su primera reconquista, los enfrentamientos en Francia, las pestes que asolaron Europa, también las guerras de religión. Había muchísimos problemas. Y que en aquel momento Sevilla era el monopolio de todos aquellos aventureros, ambiciosos, como lo queramos llamar, o gente que buscaba fortuna, que veía que el camino de las Indias se les abría para ellos. No solamente el caso de América, ¿no?, sino el hecho de que era la ruta
hacia por el oeste, que se podía llegar a las especies, que se podía llevar a Asia. Y Asia era mucho más, eran las especies, pero también eran las perlas, era la seda, eran montones de productos con los que se podía ganar dinero, hacer fortuna. En una sociedad como la sociedad del Renacimiento, inicialmente, en el que estaban las clases demasiado bien definidas. Por ejemplo, todo el caso, si analizamos el comportamiento del Colón, toda su obsesión es en ascender socialmente en la vida, ¿no? E incluso las cosas que nos cuenta de que había estudiado en la Universidad de Pavía. ¿No? Sabemos que Colón nunca estudió en la Universidad de Pavía, pero en aquel momento lo que necesitaba, y sobre todo lo que intentó su hijo Hernando, era subir la clase social de la familia, casarse, en ese caso, emparentarse con la Casa de Alba, etcétera, etcétera, porque si no dabas un golpe de fortuna, las castas creadas sociales eran intocables. Y así que en este momento Sevilla era un punto, es decir, ¿qué le ocurre a Juan Sebastián Elcano? Ha tenido problemas con la justicia, se va a Sevilla, es decir, este es el camino que me abre y que me rehabilita, ¿no? Entonces, en aquel momento, naturalmente, la corona de Castilla, terminada la reconquista en el 1492, pues se enfoca hacia cuál es nuestro futuro, de dónde podemos conseguir el dinero para nuestros planes de expansión, incluso para la política matrimonial de los reyes católicos, pues era América, o era la ruta hacia el oeste, ruta hacia el oeste, y Sevilla era el punto de captación. Debía ser impresionante, si viésemos ahora cómo era Sevilla, los muelles de Sevilla, debía de ser de todo lo que allí se podía encontrar uno, solamente por hablar de los italianos. Está Colón, pero está Américo Vespuccio, está Juan Caboto, es decir, había en aquel momento gente que procedía de todas partes y que en este momento lo único que se les pedía no era un tema de nacionalidad, como intentemos ahora, de que si yo soy portugués, tal, realmente era a quién le debes tu lealtad. En este caso, todos los que estaban en Sevilla debían su lealtad a la corona de Castilla o a la corona de España. Vamos a llamar la corona castellana en aquel momento. Eso que dices de Sevilla, yo soy una de las ciudades donde tengo familia y la conozco muy, muy, muy bien. Y me sorprende, bueno, me sorprende eso. Me imagino, he visto algún cuadro, no son de esa edad, es posterior, del siglo, algún grabado del 16, del 17, ya hay grabados de viéndose la Torre del Oro, no sé si es y la catedral, y debería ser apasionante. Conozco las callejuelas de Triana y me parece un sitio espectacular. Y si ya estuvieran aquellos naranjos y seguía leyendo Azahar, sería impresionante. Y además tenía el problema del Guadalquivir, pero al mismo tiempo era una ciudad enormemente bien protegida. Fijamos, por ejemplo, cuando hablamos cuando se transfirió toda la casa de contación de Indias a Cádiz. Cádiz era una ciudad con muchos problemas de protección. Realmente era una pequeña villa en una isla y fue atacada por Drake en varias ocasiones, etc. Cosa que Sevilla, lógicamente, había que remontar todo el Guadalquivir, una ciudad enormemente protegida, sabiendo que era el punto de destino de las riquezas que podían venir de aquí. Sí, eso además es un camino que lo he hecho en coche, estoy loco, he tenido un par de ocasiones de poderlo hacer en barco, claro. pero me parece sorprendente porque en algunos sitios las orillas son estrechas y dices, bueno, pues habría que ver a estos hombres remolcando los barcos con mulas por algunos tramos seguramente desde el río, en otros con las chalupas, pero debía ser impresionante ese mundo y esa vez que me hubiera gustado estar en esos años desde arriba viéndolo, ese mundo, debía ser apasionante. Bueno, pues ya tenemos a nuestro hombre que ya lo nombran piloto mayor y bueno, pues tiene una segunda expedición, con unas capitulaciones con la corona. Cuéntanos cómo se desarrolla un poco esta expedición, con qué gente, con qué barcos cuenta. Pues realmente, estando ya en 1509, donde nos situamos, salvo para Colón, que sigue convencido, y morirá así, en la creencia de haber llegado a Asia. El resto, Vespuccio, por ejemplo, en las cartas que envía, como sabemos que había sido trabajado para los Médicis, ya habla claramente de que aquello es un nuevo mundo, que de Asia nada. En 1508 ya se sabía que América era un nuevo continente. Lo que no se sabía es dónde estaba Asia. Eso estaba claro. Que había que buscar un paso, porque América se había convertido en una barrera.
Es decir, la gente se dice que hemos descubierto el camino hacia Oriente. No, habéis descubierto una barrera hacia el camino hacia Oriente. Claro, Que os impide, os impide llegar a Asia. Y además, América, contra todo pronóstico, no producía nada. Hasta que no se explotan las minas de plata, las minas en Perú, los yacimientos en México, etcétera, de América no se trae nada. Incluso, como vemos en la Junta, luego se ratificará en la Junta de Burgos de 1512, había una protección fuerte de la corona sobre los indígenas. No se admitía el comercio de esclavos con los indígenas. Otra cosa es que las leyes de Burgos se cumplieron o no con las encomiendas, eso ya no vamos a entrar en esas cosas. Pero la verdad es que América no producía nada y que había una frustración. Había que seguir buscando el paso hacia las Molucas y había que buscar este paso. Hacia el norte era más complicado, porque incluso en la carta de Juan de la Cosa, volvemos a repetir desde el año 1500, escribe un texto, la carta arriba, que dice tierra descubierta por los ingleses, en la parte superior. De aquella parte donde ya había llegado Raleigh y donde había llegado Juan Caboto, y Juan Caboto llega precisamente por un encargo del rey Enrique VII de Inglaterra. La expedición sale de Bristol. Y ese es un terreno en el que, de momento, estamos hablando del primer Tudor, no estamos hablando de la época todavía de Isabel I, estamos hablando del primer Tudor, Enrique VII, pero nadie, parece ser que no interesaba entrar ahí, había llegado Ponce de León hasta la Florida, y ahí se habían parado las cosas. Se creó la ciudad de San Agustín, etc. Había que buscar el paso al sur. ¿Cuál es el problema para buscar el paso hacia el sur? Que había que atravesar costas portuguesas. Porque, según el Tratado de Tordesillas del año 1494, esa parte de América que se acaba de descubrir, la parte de Brasil, pertenecía al rey de Portugal. Y por lo tanto, para buscar el paso del sur, había que pasar por, vamos a llamarlo entre comillas, territorio portugués. E incluso ya se hablaba, aunque se demostró luego que no era cierto, que en una de las cartas escritas por de Vespuccio, porque a Vespuccio se le han asignado muchas cosas que no hizo, como todos sabemos, era que había llegado hasta esta parte de lo que hoy es la costa de Uruguay, cosa que no, parece ser que no es cierta. Pero de cualquier forma se sabía que por ahí iban los tiros. Probablemente que bajando de Brasil y entrando ya en lo que podríamos llamar en territorios de la Corona de Castilla, podía haber un paso hacia el oeste. Hay que organizar esa expedición. Para Juan Díaz de Solís es la segunda expedición. Van a ir los barcos muy bien pertrechados. No se trata de atravesar el Atlántico a la Española o a Cuba, hacer aguada allí, coger provisiones, no. Aquí se trata de salir, no sabemos qué va a pasar en las tierras portuguesas, en la zona de Brasil, y llevan provisiones, van muy bien pertrechados. Tiene una flota de 3 naves, una un poco más grande, que va a ser la nave que va a llevar Díaz de Solís, que es Nuestra Señora de la Merced. Luego hay 2 carabelas más pequeñas, en una de las cuales irá su cuñado Francisco de Torres. Francisco de Torres no va a esta expedición porque sea el hermano de su mujer Ana de Torres, va porque ya tenía, vamos a llamarle, el título de piloto real. No piloto mayor, pero piloto real. Títulos que concedían la Casa de Contratación para habilitar los capitanes que podían ir, en este caso, hacia América. Pertrechan las naves, y hablan de provisiones para 2 años, van 60, 70 personas en total, y llevan con ellos van 2 personas muy interesantes para analizar. El rey impone a esta flota 2 cargos reales. Uno es que es el de factor real de la Casa de Contratación, que un cargo que ocupará Francisco Marquina, y otro que es el de contador, es decir, 2 personas de control de la Casa Real a través de la Casa de Contratación, que es Pedro de Alarcón. Pedro de Alarcón y Francisco Marquina son, vamos a llamarles, funcionarios reales, que van en esta expedición para controlar todo lo que allí acontece y que no, vamos a ser mal pensados, trae como consecuencia de los problemas que hubo en la primera expedición cuando fueron con Vicente Yáñez Pinzón. En las capitulaciones que firma Juan Pedro Díaz de Solís con el rey es generoso en ese sentido. Por ejemplo, le concede, si descubre este paso, el título de adelantado. Y adelantado no solamente se le concede, sino que además se le concede con carácter hereditario. Él sabe que tiene un hijo, que es Diego, etcétera, etcétera, y ya está pensando que puede ser el futuro adelantado en el caso de que tuviese éxito la expedición. Y además le da la Orden de Santiago, también como fue el caso del rey Carlos I, concedió a Magallanes en las capitulaciones de Valladolid. Es decir, le da el título adelantado y la Orden de Santiago.
le respeta el título de piloto mayor, porque dice, ¿qué pasa a mi vuelta? ¿Qué ocurre? E incluso Díaz de Solís propone a su hermano que se quede como piloto mayor en Sevilla mientras él está fuera. Pero de cualquier forma, el rey le dice, te conservo el puesto, cuando vuelvas volverás a ser el piloto mayor. Y además, en otro acto, vamos a llamarle también de generosidad de la corona, en lugar del famoso el cuarto real, etcétera, que se pedía normalmente en estas expediciones, en lo que se refiere a las posibles o potenciales beneficios que se puedan obtener o riquezas que se puedan traer, se reparte un tercio, es decir, un tercio a la corona, un tercio para Díaz de Solís y un tercio para los otros 60, 70 miembros de la tripulación. Lo que pasa, se puede considerar un acuerdo bastante generoso. Bien, una vez tenido todo este tema, firmadas las capitulaciones, preparadas las naves, los tripulantes, etc., la expedición se atrasa. Y se atrasa, va a ser atrasada por dos motivos. Uno, porque, y esto va a ser una característica fundamental de todas las expediciones de América, hay una burocracia creciente. Es decir, y luego no digo nada ya con la época de Felipe II, que es un auténtico rey burócrata, donde los haya. Pero ya desde aquí empieza a haber un control exhaustivo sobre todos los trámites que hay que desarrollar, las mercancías que van, la gente que va, los pagos, etc. Hay un control sobre los trámites y también una burocracia ya creciendo para que todas estas expediciones a América estén controladas por la Casa Real y no se conviertan en aventuras individuales de personas que se dirigen a América a medrar, a hacer fortuna, etc. Y luego si te he visto por aquí, sale un barco, tiene que volver un barco, sale con esto, a ver con lo que regresa. Y no solamente, sino que en la propia expedición irán estas dos personas. Y la segunda razón por la que la expedición se atrasa es por los actos del rey de Portugal. De la misma manera que luego lo hará en el año 1519 con la expedición de Magallanes, que intenta atrasarla, meter la nariz en este tema y procurar incluso que no se desarrolle. No hay que olvidar que la corte de aquel momento de Manuel I el Afortunado es una corte muy rica. Ha hecho mucho dinero en sus exploraciones con las rutas portuguesas. Ha ido a la India, tiene puntos los portugueses no hacían como los romanos, llamaban los fenicios. Es decir, habrían puntos, no hacían expediciones al interior de habrían puntos comerciales en la costa. Y así han hecho grandes acuerdos en la India, han llegado en 1511 ya hasta las Molucas, etcétera, etcétera. Han hecho acuerdos con China, etcétera. Es decir, que los portugueses están enriqueciéndose. Claro, si entra un segundo actor ahora en ese juego de la búsqueda de las riquezas de Oriente, como es el caso de la corona de Castilla, evidentemente el rey de Portugal lo quiere parar. Y lo quiere parar a pesar de que Manuel I el Afortunado se ha casado con dos hijas de los reyes católicos. Se casó primero con Isabel, en su fallecimiento se casó con María. Es decir, que las relaciones familiares que hay entre la corona de Portugal y la corona de Castilla son estrechas. Pero por encima de esto están los intereses económicos. Y parece que en eso, parece ser que cada uno era el más pillo, a ver si era un más pillo el uno. Bien, entonces salen, al final esta expedición está preparada, no consiguen, la atrasan, pero no la... Y por fin se hace la travesía, se sale y salen de Sanlúcar de Barrameda en octubre de 1515. Salen de Sanlúcar de Barrameda para buscar el paso por el Atlántico Sur, un océano que ya se sabía que existía porque había sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa en el año 1513. Pero lo que descubre Vasco Núñez de Balboa no se sabe qué es el Océano Pacífico con su gran inmensidad. Lo que descubre Núñez de Balboa es lo que llamó el Mar del Sur. Es decir, sí, señores, detrás de América hay otro mar. No estamos en unas islitas, como piensa Colón, previas a la llegada a Zipango, sino que aquí lo que hay es un mar. No sabemos su dimensión, pero aquí hay. Ahora hay que atravesar. Y ese es el paso al que se lanzan cuando salen de Sanlúcar de Barrameda en octubre de 1515, con tres naves, con los dos capitanes, uno de ellos su cuñado, Francisco de Torres. Bueno, no, perdona, sigue. Bueno, digo, vamos a ir porque tenemos que llegar, porque la parte apasionante es como siempre al final. Bien. Sí, nos quedan 10 minutos, que son todos para ti. Bueno, pues ya, porque son 10 minutos, vamos a aprovecharlos. Bueno, atraviesan todo Brasil,
Cabo de la Consolación y llegan a Río de Janeiro, se pasan una semana en Río de Janeiro, como va a ocurrir también luego con Magallanes. La bahía de Río de Janeiro tiene muchos atractivos para ellos. Y por fin, yendo hacia abajo, llegan y encuentran un estuario con orientación sudeste, lo encuentran con corrientes encontradas, con algo de, había en aquel momento algo de oleaje, fuerte oleaje, y entonces lo que deciden es dejar 2 carabelas a la entrada y entrar con una para hacer la exploración. Estamos hablando de un estuario brutal. Tiene 240 kilómetros de ancho, 290 kilómetros de fondo, una profundidad media de 12 metros, y es, lógicamente, confluyen 2 ríos, que son los ríos que vienen de los Andes, además, el Uruguay y el Paraná. Lo que más les llama la atención, según van entrando con la carabela por el río, es que van descubriendo que es de que no es un brazo. Primero, porque van descendiendo a la salinidad. Es decir, ¿cómo descubrían que era un río? Por 3 motivos. Primero, análisis de la salinidad, análisis del fondo, que en los ríos normalmente hay mucho sedimento, y tercero, el efecto de las mareas. Según va entrando con el río, el efecto de marea se va cambiando. Si estás justo al océano, sube la marea, baja la marea. Si entras por el río, ya el río es descendente y los efectos de marea se han perdido. Ya se dan cuenta, según van entrando, que aquello es un río. Eso quedó bastante claro. Por eso lo llamaron el Mar Dulce, como hemos oído antes. Se remonta por el río y se van encontrando por las orillas, por la orilla de lo que eso es Uruguay, se van encontrando con indígenas que les saludan, les hacen gestos amistosos, van desarmados, etc. Y al final se confían. Se confían con esta carabela, van con la carabela, lógicamente, que es la que tiene menos calado, cogen una chalupa, se van a la tierra y ahí lo que se encuentran es con una emboscada, los atrapan, intentan ayudarle desde las naves, pero aparecen más indígenas y más armados desde las naves, solamente disparan alguna culebrina, algún arcabuz, etcétera, etcétera, para ahuyentarles, no lo consiguen, los atrapan, los matan, los descuartizan y a partir de aquí, tú lo has comentado Andrés antes, ¿se los comen? No se los comen. Mira, unos dicen no se los comen y simplemente es una disculpa que dicen los marineros por no haberles ayudado. No es del todo creíble, porque bastaba con que hubiesen dicho que los habían matado. Punto. Es decir, ¿para qué ese añadido de se los comieron? No parece que sea una... Ellos lo dicen así, eran los testigos, mintieron todos. Estaba toda la tripulación viendo aquel tremendo, terrible espectáculo desde la nave. Se ponen todos de acuerdo para decir, cuando volvamos diremos que se los han devorado los caníbales. Otra de las razones por las que algunos historiadores no creen esta versión es porque los charrúas, que eran los aborígenes de la zona, no eran caníbales. Sí los guaraníes dicen de forma ocasional, probablemente esto fuese una cosa ocasional, no aparece una nave con gente armada con armaduras todos los días, algo de ocasional sí tenía de hecho, pero hubiesen sido en todo caso guaraníes que sí está demostrado que eran antropólogos. Cuando ocurre este tema, toma el mando de la expedición Francisco de Torres y regresan, vuelven por Brasil. Al llegar a la isla de Catalina, una de las naves encalla, naufraga, mueren la mayoría de los tripulantes de esta nave, otros se quedan, y hay una historia también para contar de qué ocurrió con los españoles de la nave que encalló en la isla de Catalina, en Brasil, entraron en la selva, en fin, hay unas historias, algunas leyendas, algunas historias de lo que ocurrió, si realmente al final fueron capturados por los portugueses, e incluso se habló de que algunos fueron cambiados por algunos portugueses que habían sido capturados por los españoles en la zona. Pero eso ya entra en otra historia, más de leyenda que de historia. Bien, regresan, llegan a Sevilla en septiembre de 1516, ellos habían salido en octubre de 1515, llegan en septiembre de 1516, es decir, han estado un año en esta expedición que ha acabado de una manera tan trágica. Y cuando llegan, ¿qué se encuentran? Se encuentran con que el rey Fernando el Católico ha fallecido, que todavía el futuro rey de España, puesto que la heredera legítima, la reina Juana, está recluida por Resies, no ha llegado todavía, llegará en el año 1518, y en ese momento se encuentran con la regencia de Cisneros, del cardenal Cisneros.
primer tema, es decir, una expedición que sale, vamos a decir, patrocinada por un rey, en un año, cuando vuelven, el rey ya fallece. Se encuentran con Cisneros, que, digo, confesor de la reina, etcétera, que está esperando, ansioso, la llegada del futuro Carlos I desde Flandes. Y en aquel momento lo único que pueden hacer es, en honor de este gran marino que ha fallecido de esa forma tan trágica, es que denominen lo que él acaba descubierto, en lugar del Mar Dulce, se denomine Mar de Solís, que es un nombre que figurará en los mapas y la cartografía española durante mucho tiempo, la denominación de este área como Mar de Solís. Bien, con esto podríamos decir ya, centrar, nos quedan 5 minutos para hacer algunos pequeños comentarios. Posteriormente a esta expedición de Solís, descubridor del Mar del Plata, le llamaron del Plata porque luego algunos cronistas dijeron que cuando se ponía el sol había unos reflejos plateados en el agua, etcétera, etcétera. Otros dicen por otros motivos, vamos a quedarnos con esta, pero que para nosotros yo creo que sigue siendo el Mar de Solís, porque fue el hombre que lo descubrió y fue el hombre que dejó la vida en esta epopeya, en esta gesta. Posteriormente, 3 años más tarde, llegará allí Magallanes con la expedición que luego terminará con la vuelta al mundo, y que ya habían llegado, es decir, Magallanes, podemos decir que empieza a descubrir nuevos territorios a partir del Mar del Plata. Hasta entonces estaba hasta cartografiado por los castellanos, y a partir de ahí, es decir, a partir del Mar del Plata, cuando ya se meten en lo que es la Patagonia, es cuando realmente están en terrenos que nunca un europeo había estado. Posteriormente hay otra expedición, también muy importante, que es la de García de Loaiza. Loaiza es del año 1525, que es donde va Colón, donde va Juan Sebastián Elcano, en la expedición que fallecerá Juan Sebastián Elcano, en el que también va en esta expedición Andrés de Urdaneta, que estará precisamente en el momento del fallecimiento de Juan Sebastián Elcano en el Pacífico. Y por el poco tiempo que nos quede, que me gustaría comentar 2 cosas. Primero, todas estas cosas que las sabemos están los cronistas de la época, lógicamente, Fernández de Oviedo, Lope de Gómara, Antonio Medina y Tordesillas, lógicamente luego totalmente Fernández Duro, Martín Navarrete, etcétera, hacen muchas alusiones a este periodo en sus escritos, pero hay un trabajo que es muy interesante, a pesar de que el autor, el historiador chileno Toribio Medina, está en la tesis de que era de procedencia portuguesa, que es el trabajo sobre Juan Díaz de Solís, en 2 tomos, que ahora está en edición Facsímil, y que es muy interesante porque realmente está muy bien documentado, sobre todo basándose en los escritos de la época. Ha hecho un trabajo interesante, muy profundo. Y además es un trabajo, ya es antiguo, pero que ahora mismo se ha vuelto a publicar en algunas ediciones Facsímil. Y luego hay otro personaje interesante que conviene analizar, que es el de Martín Fernández de Enciso. Martín Fernández de Enciso, bueno, es un gramático, bueno, es un geógrafo, sí, es verdad, es un geógrafo, pero en la Suma de Geografía, en este fantástico libro que se publicó en Sevilla en 1519, que se llamaba así, Suma de Geografía, cuando se refiere a Sudamérica, hace alusión precisamente a esta crónica del viaje de Juan Díaz de Solís. Es decir, que se puede extraer también de esta Suma de Geografía. Bueno, probablemente para reflexión final podríamos decir que las Molucas se nos estaban haciendo complicadas. Es decir, llegar a las Molucas para los castellanos se había convertido en una carrera de obstáculos. Primero, la ruta africana la tenían protegida los portugueses por alcazobas, tordesillas, bulas papales, todo lo que quieras. Es decir, andar por allí era terreno peligroso. Segundo, habíamos concedido, vamos a llamarlo entre comillas, la zona de Brasil a los portugueses por el famosos 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, lo que hacía que había territorios portugueses en la zona del Nuevo Mundo. Tercero, en aquel momento todavía se desconocía la dimensión del Pacífico. Hasta que no lo atraviesa Magallanes, que lleva más de 3 meses hasta llegar a la isla de Guam, no se sabía la magnitud que tenía el Pacífico. Y luego también hay que decir otra cosa, ateniéndonos al Tratado de Tordesillas, las Molucas, en el contrameridiano, podría decir que eran de posesión portuguesa, dado que además los portugueses habían llegado allí en el año 1511. En 1511 los portugueses habían establecido en las islas
de las Molucas, lo que al final determinará la concesión, con esto ya termino, la concesión de Castilla, la venta, la cesión o la concesión, como queramos Leonardo, de los derechos de Castilla sobre las Molucas en el Tratado de Zaragoza, en el cual será vendido este derecho a Portugal por una cantidad ingente de dinero. Oye, qué bien, estaba recordando que digo, qué bien elegido estado de Mar de Plata o Mar de Solís, porque la primera vez que fui a Buenos Aires, lo primero que le dije a uno que trabajaba conmigo, digo, oye, llévame a ver el río. Bueno, me sorprendía porque la zona de Buenos Aires tienen club náuticos al río y era un día muy, muy, muy ventoso. Había unas olas que podías pensar que estabas en cualquier sitio menos en un río. Llamar y oye, ¿dónde está aquí Uruguay? Y dice, ahí enfrente. Pero claro, el ahí enfrente es esa barbaridad de kilómetros Sí. que has visto tú que tiene en el estuario que era impresionante. Pero sobre todo me sorprendió eso. Vi algún barquito navegando, pero un día ventoso con unas olas que decías, esto no puede ser un río. Yo no he visto nunca una cosa tan enorme, con tanta agua y con tanta mar. Oye, pues ha sido delicioso, Manuel, escucharte otra vez, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por ampliarnos a este personaje bueno, pues que es reconocido para muchísima gente y que, bueno, pues este programa, una de las misiones que tiene es pues quitarnos esta leyenda negra, sentirnos orgullosos de nuestra historia, para bien y para mal, asumirla y bueno, pues intentar pues a la gente joven que nos vaya escuchando que se interese por estos temas tan apasionantes para algunos. Pues muchísimas gracias por gracias estar a con nosotros. Gracias. Enhorabuena por el programa y gracias por la invitación. Un abrazo. Pues dar las gracias también a nuestros oyentes que nos han dedicado estos minutos y bueno, pues para todos en general, solo despedirnos desde este portal y a bordo de la Victoria. Os esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org. Buenas tardes a todos y buena proa. Gracias. activaradio.org